Perdón. ¿Aló? No, Perdón, ¿muteo a todos? A esta mujer que es la primera que está ahí, que se Verónica, y le paso el host, ya está, ¿no? la salieron ahí, eso dijo, sí, ahora yo la presento un minutito. Hola, buenos días, ¿se escucha? Bueno, hoy dentro del programa del ciclo de diversidad sexual tenemos una invitada de honor, que es la doctora Verónica Fernández Bentaberri. La doctora tiene mucha experiencia en el tema, es médica pediatra endocrinóloga,
Es coordinadora de la sección de endocrinología infanto-juvenil de la División de Endocrinología del Hospital Durán. Y es un gran placer poder escucharla hoy con el tema de diversidad sexual en la niñez y adolescencia y el rol del endocrinólogo pediatra. Bueno, Vero, si podés. Bueno, gracias Vero por la invitación y bueno, a todos, para mí es un placer otra vez estar junto a la gente querida del Posadas, esta vez no en la cálida casa Posadas, sino por lo que nos toca vía Zoom, así que bueno, gracias y les voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Están viendo ya? ¿Están viendo, no, la pantalla? Sí, se ve todo perfecto. Listo, entonces arrancamos. Bueno, entonces lo que nos toca hoy charlar es acerca de la diversidad sexual en la niñez y adolescencia y cuál es el rol del endocrinólogo pediatra. Y para empezar la charla voy a arrancar con esto que los que me han escuchado alguna vez ya saben que es un clásico mío, que siempre lo uso en general al final de mis charlas, pero hoy vamos a arrancar con esto, porque yo, y creo que todos decimos que no somos nativos informáticos y con esta pandemia nos tuvimos que reinventar y ahora hacemos charlas Zoom y hacemos recetas virtuales. Bueno, tampoco somos nativos de género, ¿no? Y esta es una foto de la carpeta de la escuela de mi hija menor, que en el año 2017 ella estaba en cuarto grado, y justamente yo acababa de llegar del joint meeting que se había hecho, donde habían presentado las nuevas guías de atención para personas transgénero, y estaba preparando una charla y justo digo, bueno, a ver, entre estas cosas que hacemos las madres, ¿no? Cocinamos, preparamos la charla, a ver qué te hiciste en la escuela, y me encuentro que en su carpeta de prácticas del lenguaje, se llama ahora, en mi época era lengua, ella había escrito, hablamos sobre el idioma castellano, aprendemos que ahora se suele usar la X para indicar ambos géneros. Entonces, LX es los, las, antes poníamos los, las. Y bienvenides, donde la E reemplaza a la O o a la A. Y fíjense cómo tan chiquita, con 9 años, ella ya empezaba a ver que había otras personas y otras categorías que quedaban fuera del O y A. Sin embargo, esto es 3 años después, octubre del 2020, en que la Real Academia Española estudia el uso del elle, ¿no? A ver si lo incluyo o no, esto de usar la E. Y hoy, justo hoy me hizo un poco de ruido pensando en la charla que tenía que dar, porque esta mañana escuchaba en la radio que la Real Academia Española ya aceptó un montón de palabras acerca del coronavirus. Corona idiota, corona aplauso, pre-coronavirus. Digo, ¿y por qué tanto tiempo en que ya la gente y sobre todo los jóvenes utilizan el lenguaje inclusivo, pero la Real Academia Española todavía lo tiene que pensar? Y esto es importante porque nosotros que no hemos tenido formación de género, ni pregrado, ni posgrado, a veces no sabemos cómo llamar las cosas y esto puede ir en detrimento de perjudicar a aquellas personas que se nos acercan, ¿no? Y entonces, comparando la carpeta de mi hija, esta es la derivación de un colega en donde me decía, te envío al joven paciente trans con órganos sexuales femeninos que hizo trámite para convertirse en masculino, ¿no? Fíjense qué diferencia, evidentemente, no tuvo a la maestra de mi hija y no sabemos cómo expresarnos. Entonces, ya que esta vez tengo bastante tiempo para hablar, ya saben los que me conocen que me gusta hablar, vamos a arrancar con algunas definiciones y algunas cosas para familiarizarnos con esto que tenemos que reaprender. Entonces llamamos identidad de género a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que este puede o no coincidir con sus características sexuales. En cambio, la orientación de género
está relacionada con las personas que nos atraen y con las que deseamos tener una relación. Es decir, sería quién me gusta, en cambio la orientación sexual, en cambio la identidad de género sería quién soy. Y también debemos diferenciar que no es lo mismo sexo que género. El sexo son las características físicas biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo órganos, hormonas y cromosomas, es decir, tiene una connotación biológica. Mientras el género se refiere a las ideas, las normas, comportamientos que la sociedad estableció para cada sexo y el valor que les asigna, ¿sí? Es decir, que tiene una connotación cultural. Entonces una persona transgénero es aquella persona cuya identidad de género difiere típicamente a la que se asocia a su sexo asignado al nacer. Entonces el transvarón, que en la literatura muchas veces lo encontramos como FTM, Fail to Male, ¿sí? O a veces FAM, es aquella persona que fue asignada como femenina al nacer, pero que se identifica y vive como varón. Y la transmujer, o male to female, es aquella persona asignada como masculina al nacer, pero que se identifica y vive como mujer. Y esto del cis y del trans viene de cis de este lado, ¿se acuerdan que estudiábamos química, trans del otro lado? Las personas cis son aquellas que viven el género asignado al nacer y están conformes con ellos, es decir, que su identidad de género coincide con su sexo asignado al nacer. Y las personas trans son aquellas que no viven en el género asignado al nacer o no están conformes con ello. Es decir, su identidad no coincide con el sexo asignado al nacer. Pero nosotros seguimos todavía formateados con esta binorma de la heterosexualidad y la sexo femenino y masculino. En cambio, en este paraguas, bajo este paraguas multicolor, existen un montón más de identidades de géneros y de orientaciones sexuales. Entonces hoy tenemos personas que se manifiestan como bigénero, como de género fluido, como no binarias, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a abrir nuestras cabezas de que la diversidad humana abarca a todas las personas y que no las tenemos que encasillar. Y lo que a nosotros nos toca es hablar de la diversidad en la niñez y en la adolescencia. Entonces, como pediatra, nuestro foco tiene que estar sobre estos niños, y como nosotros sabemos, los niños son los niños y su familia, y el ámbito donde conviven, el niño, la niña y el niño y su escuela, su identidad de género avalada por un marco legal, que es la Ley de Identidad de Género, y el niño en la salud. Entonces vamos a ir rápidamente tocando algunos de estos aspectos. Cuando hablamos del niño y la escuela, fíjense que Kathleen Ryan, del Family Acceptance Project de la Universidad de San Francisco, dice que el rechazo familiar multiplica por 8 el riesgo de suicidio en las personas homosexuales y trans. Hay 6 veces más riesgo de padecer depresión, 4 veces más riesgo de consumo de drogas, 3.4 veces más riesgo de mantener relaciones sexuales sin protección, comparado con aquellos que en las familias tienen un bajo nivel de rechazo. Jan Maltas del Ackerman Institute for the Family dice que entre un 25 y un 40% de los homeless de Nueva York pertenecen al colectivo LGTB y fueron expulsados de sus hogares a edades tempranas. La aceptación familiar disminuye drásticamente las probabilidades de problemas de salud mental, la deserción escolar, el abuso de sustancias y el suicidio. Es simplemente la mejor prevención que conocemos. Por eso nosotros tenemos que trabajar con las familias como pediatras. Esa es la prevención que tenemos que hacer. Y nosotros en nuestro equipo hacemos reuniones con los madres, padres, sadres, y esta es para mí también como un paradigma dentro de mi trayectoria, porque me habían invitado a un taller para padres y yo dije, ¿quién va a venir un día de semana a un hospital público? Y yo todavía no había comenzado a trabajar en la temática y me encontré con esta realidad, ¿sí? Un aula de nuestro hospital llena de madres, padres, sadres que venían a contar sus historias y sus problemas. Y entonces uno ahí dice, ¿dónde estaban? ¿Cómo pudo ser que no pudiéramos ver esta realidad? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con el niño y la escuela? Y este es un estudio publicado este año donde la gente de Indianápolis, el grupo de Indianápolis, que hizo una encuesta a cuidadores de niños y comparó
aquellos que consultaban en la clínica de género con niños que eran atendidos en el departamento de endocrinología y diabetes. Y lo que encuestaban era acerca la prevalencia de estos niños a una educación no tradicional, no formal, es decir, niñas que fueran a escuelas, bueno, ahora muchos lo están haciendo, pero escuelas virtuales o bien escuelas domiciliarias, es decir, que aprendían en sus casas. Y fíjense que tenemos que casi un 60% de las niñas trans habían o pasado o actualmente hecho una educación de tipo no formal o habían cambiado de escuela frente a menos de un cuarto de los niños que tenían enfermedades endocrinológicas y diabetes. Y cuando se les consultaba a los padres las razones de esta elección de una escolaridad no formal, la mayoría lo relataban como por el bullying que habían sentido relacionado con el género, o bien por la falta de apoyo escolar en la temática de género. Y esto la verdad que es algo que nosotros vemos muy frecuentemente. Niñas muy pequeñas que yo tengo un pacientito varón, trans varón de 8 años, que directamente tuvo que dejar la escuela por el bullying que tenía, con una familia muy contenedora, o chicas que han ido pasando por diferentes escuelas o que abandonan la escuela, ya sea por el bullying de sus compañeros o por el maltrato de sus profesores. Entonces, al decir de Paul Preciado, filósofo español y activista, dice, curiosamente, dos de los espacios más violentos, el doméstico y el colegio, son aquellos que están más idealizados en nuestro imaginario como espacios de protección de la infancia. Hay que desmitificar estos espacios. Por una parte, tenemos que defender la institución colegio como un derecho universal, pero al mismo tiempo necesitamos criticar las violentas normas de género y sexuales que históricamente se apoya. Y por eso es que es tan importante que nosotros como pediatras trabajemos junto con los docentes en la implementación fuerte de la ESI. Hace pocas semanas un varón trans que nos consultaba por primera vez de 16 años nos contaba que lógicamente a quién le cuentan y dónde hacen la salida del closet generalmente lo hacen entre sus pares. Y entonces les contó a sus compañeros cuál era su nombre con el cual quería ser llamado. El director de la escuela llamó a la madre y le dijo, y lo sancionó a este joven, porque dijo que ese no era el protocolo por el cual se tenía que manejar. Entonces, cómo tenemos que trabajar muy fuertemente en los derechos y en la implementación de la ESI. Y con respecto al marco legal, bueno, nosotros somos pioneros y tenemos nuestra ley de identidad de género, la ley 26.743, que fue sancionada en el año 2012, donde en su artículo 4 dice que toda persona puede solicitar la rectificación registral de su sexo, siendo mayor de 18 años, presentándose y diciendo cuál es el nombre que ha elegido, sin que les sea requerido acreditar intervención quirúrgica o parcial o total, ni estar realizando terapias hormonales o tratamiento psicológico o médico. Y el artículo 5 le da estos mismos derechos a las personas menores de edad, teniendo siempre en cuenta la capacidad progresiva y el interés superior del niño, y este pedido se hace a través de los padres y un representante legal con el consentimiento del niño. Pero no es necesario el cambio registral porque nuestra ley dice en el artículo 12, habla del trato digno, donde dice que se debe respetar la identidad de género adoptada por las personas, en especial niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al que está consignado en el documento. A solo requerimiento, el nombre debe ser utilizado, tanto para citación, registro, legajo, llamado y ante cualquier gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Esto que está tan claro en la ley, no está tan claro en las diferentes instituciones. Cuesta mucho a veces que las escuelas llamen a los niños por su nombre autopercibido, y a veces le dicen, sí, si mañana querés que te llamemos Pirulito, te voy a tener que poner en la lista como Pirulito. Y sobre todo lo que vemos es a nivel de sobre todo las obras sociales y prepagos, en donde obligan a que pongamos el nombre que figura en el carnet de afiliación y no el autopercibido por la persona. Es decir, que a pesar de la ley todavía tenemos muchas cosas para seguir trabajando.
Pero bueno, esta ley permite que las personas trans sean entonces inscriptas en sus documentos con el nombre y género de elección. Ordena además que todos los tratamientos médicos sean incluidos en el plan médico obligatorio, con lo cual garantiza las coberturas de las prácticas tanto a nivel público como privado, y es la única ley de identidad de género del mundo que no patologiza la condición trans. Es decir, que podemos decir que nuestra ley es una ley que despatologiza, desjudicializa, toma la palabra de la persona, la autopercepción, y por lo tanto es una ley sumamente inclusiva. Y ya yendo a la parte de las niñas y sus derechos de la salud, este también es un trabajo que fue publicado en el año 2016, donde empiezan a ver cuáles eran las características de los niños. Ven que en los trabajos publicados en otros lados siempre hablan de disforia de género, ¿no? Porque como no tienen nuestra ley, tienen que poner una categoría, y una categoría psiquiátrica y que consideramos bastante peyorativa, ¿no es cierto? Pero bueno, en las publicaciones internacionales vamos a encontrar como disforia de género. Y entonces en este artículo evalúan cómo fue aumentando durante los últimos 13 años las consultas de manera exponencial en las clínicas y cómo fueron derivando a los niños. Pero lo que ven que en el 74% de las consultas habían sido en los últimos años. Y ellos tuvieron un total de 38 consultas, y lo que ven es que generalmente llegaban a una edad posmenárquica o en pubertad tardía, y que vieron asociado ya de base algunas situaciones, sobre todo de índole psicológicas o psiquiátricas, pero vieron también que había un 13% de los consultantes que tenían alguna condición del espectro autista, en un 15% encontraron trastornos del aprendizaje, ADD, y también en un 47% algún diagnóstico de tipo psiquiátrico como depresión, historia de autoagresión o intentos de suicidio, y un 36% utilizaba medicación psicotrópica. Y esto también lo vemos nosotros en nuestra experiencia. En el año 2018, la ESPE, es decir, la Sociedad de Endocrinología Europea, junto con la de Estados Unidos, hizo una encuesta internacional en diferentes centros, tanto europeos como de Estados Unidos, y en Sudamérica, en Chile, tomaron 25 centros en los cuales hicieron una encuesta entre marzo del 2017 y agosto del 2017. Y tanto en Europa como en Estados Unidos también vieron que la prevalencia de consultas fue aumentando y de manera exponencial en los últimos años, y también lo que observaron, que de un total de 2.809 niños transgéneros, el 63% de la población correspondía a transvarón, que era algo diferente a lo que se veía en adultos, y que es algo que también vamos a ver cómo lo estamos viendo nosotros. Y esta seguramente es la cohorte más grande que hay, que es la cohorte de Ámsterdam, que ya llevan más de 40 años y que tienen un total ya de 6.793 personas que han atendido, y en este estudio las dividen en los adultos mayores de 18 años, los adolescentes entre 12 y 18 y los niños. Y lo que ellos ven acerca, bueno, de la prevalencia, de quienes accedieron a realizar terapias hormonales, quienes hicieron gonadectomía, lo que ven es que hubo un muy bajo porcentaje de personas que presentaron arrepentimiento. Y si bien la categoría más frecuente en los adultos es la relación transmujer, sin embargo, cuando ven el nivel de los adolescentes, ven que la prevalencia es mayor en los transvarones. Y observaron entonces una prevalencia de 1 en 3.600 en total, 1 en 2.800 transmujeres y 1 en 5.200 transvarones, y el arrepentimiento se dio en el 0,6% de los transmujeres y 0,3% de las transvarones. Y fíjense en esta cohorte nuevamente de Holanda, cómo en los primeros 20 años más o menos mantenían un número de pacientes relativamente estable, y sobre todo eran personas adultas, no había niños y prácticamente muy pocos adolescentes, comparado en estos últimos 20 años, donde la demanda crece de manera exponencial, pero sobre todo a expensa de consultas de niños y adolescentes, que son la barra oscura y el gris clarito, ¿sí? Y vemos también cómo
cambia la proporción de transvarones relacionado a las transmujeres en los adolescentes. ¿Y qué pasa en nuestro hospital? Nosotros iniciamos nuestra atención a partir del año 2015 y a la fecha llevamos 109 personas que vinieron a la consulta, y también podemos ver cómo esto también se fue incrementando a lo largo de los años. Evidentemente esto es el 2020 y lo asumimos que esta baja obviamente tuvo que estar relacionada con la pandemia, pero solo en el primer trimestre del año 2021 ya tenemos 12 nuevas consultas. ¿Y cómo es nuestra población? Bueno, de estos 109 niñas que consultaron, 79 fueron transvarón, 23 transmujer y 7 se asumieron como no binarias. Y de este total, la media de edad de consulta fue a los 15.3 años con un rango de 5 a 22. Y entonces nuestra relación transvarón-transmujer es de 3.41. Entonces, a la fecha la prevalencia aún es desconocida, pero que se estima que puede ser tan alta como 1 en 400, y las razones que se postularon del incremento en las derivaciones, por un lado hablan de un mayor acceso a información por internet. Realmente las chicas buscan, y tenemos algunos, por ejemplo, un varón trans que se atiende con nosotros, que es youtuber y permanentemente sube información y va contando en primera persona toda su vida y cómo fue cambiando el registro y cómo tuvo el DNI, y cuándo se operó y el binder, ¿no? Y esto que los chicos tienen mucha información y mucho acceso a ver qué es lo que les estaba pasando y encontrar eso. Y también hay más difusión de los medios. Nosotros, quizás la primer niña trans que supimos o conocimos o que se hizo mediática fue Luana, ¿no? Cuando su mamá, Gabriela Mancilla, escribe en primera persona el yo nena, yo princesa, ¿sí? Pero después a diario uno encuentra que en los medios de comunicación, en los diarios aparecen siempre casos o reportajes, y también luego esta temática llega a la televisión, ¿no? Con 100 días para enamorarse, y el año pasado, ¿no? Con esta mamá Emma, que es una mujer trans que dona su esperma para poder maternar, ¿no? Entonces creo que esto también ha habido también una mayor aceptación social y un mayor conocimiento de la temática. Ahora, nosotros consideramos que para poder hacer un abordaje en la niñez trans necesitamos la conformación de equipo, y que ese equipo tiene que ser un equipo interdisciplinario, no multi, sino inter, que trabajemos conectadamente. Y acá nosotros los primeros y los más importantes son los pediatras y los pediatras, ¿sí? Porque es el médico de cabecera del niño, ¿sí? Es quien recibe la primera consulta, es el que lo conoce desde hace años. Y después nuestros equipos están conformados también por personal de salud mental, el endocrinólogo pediatra, las trabajadoras sociales, y nosotros incorporamos también el hospital de día de nuestro hospital, que es el lugar donde se hacen los tratamientos hormonales para que sean dados de manera segura, cuidada, con un equipo que fue previamente sensibilizado y capacitado. Y siempre teniendo en cuenta que nuestro foco de atención son las niñas. Y los objetivos de nuestro equipo es ofrecer un dispositivo que favorezca la accesibilidad y que despatologice, que acompañe al niño, niña y adolescente y su familia, que mantengamos una escucha activa, que velemos por el interés de este niño, que reconozcamos y respetemos la diversidad, y sobre todo que individualicemos, ¿sí? No nos basemos en protocolos, sino en ver qué desea y cómo acompañamos a cada uno. Y entonces lo que a mí me toca dentro del equipo es contarles un poco mi experiencia y cuál es la función del endocrinólogo pediatra. Y bueno, generalmente somos los que damos los tratamientos hormonales, ¿o no? Pero ¿cuál sería entonces el objetivo de dar una intervención hormonal? Nuestro objetivo puede ser frenar el desarrollo puberal en el sexo asignado usando los análogos del gen RH, y en un segundo momento inducir los caracteres sexuales secundarios en el sexo sentido, asociando hormonas sexuales, ya sea testosterona o estrógenos.
Entonces, un poquito de lo que voy a hablar es qué fármacos usamos en la edad pediátrica, si estos son seguros, si su efecto es reversible o irreversible, y qué riesgos o efectos secundarios tienen todos estos fármacos. Y bueno, ya desde hace varios años ha empezado a salir normas o guías de atención de personas y de la salud transgénero. Las primeras fueron la World Path, que es la Asociación Mundial de Atención de Salud Transgénero, y ya en el 2007 tiene un apartado muy importante acerca de niñez trans, y en el año 2017 aparecen las nuevas guías de internacionales, y también gran parte de estas guías están dedicadas a la atención de niños y adolescentes, y en el 2018 aparecen las guías australianas que son solo de niños, y nosotros en el año pasado salió publicado en la revista de RAEM un resumen de herramientas y abordajes ante la consulta de diversidad en infancia y adolescencia, que son herramientas que propusimos desde el Departamento de Pediatría de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, justamente tomando todas estas guías internacionales. Y las intervenciones médicas del endocrinólogo infantil van a diferir según en qué etapa consulte el niño, la niña o el niñe, ya sea que se encuentre en etapa prepuberal, en etapa puberal o en etapa postpuberal. Y durante la etapa prepuberal no hacemos ninguna intervención endocrinológica. Se hace un acompañamiento del niño y su familia, sobre todo a través de la figura del pediatra, pero las trabajadoras sociales, si hay que hacer alguna intervención, sobre todo en las escuelas. A veces necesitamos de los profesionales de la salud mental para hacer acompañamiento, ya sea de los padres como del niño, y entonces nosotros trabajamos con grupos de chiques que se juntan. Bueno, ahora lamentablemente el año pasado fue un año caótico, este año ya, por ejemplo, ayer fue la primera, no, mañana va a ser la primera reunión nuevamente de padres de manera virtual, ¿sí? Y entonces, sobre todo, la presencia en el acompañamiento. En la etapa puberal, sí podemos ya ofrecer, si así lo desea, un tratamiento hormonal, que lo que realizamos es el bloqueo de la pubertad, con la idea de frenar la aparición de los caracteres sexuales no deseados, y en la etapa postpuberal, el tratamiento hormonal cruzado, ya sea con estrógenos o testosterona, y de esta manera lograr la aparición de los caracteres sexuales del género sentido. En la etapa prepuberal, porque muchos a veces dicen, pero tan chiquito y ya puede saber, ¿y cómo esto no se lo estará metiendo la madre o el padre en la cabeza? Habitualmente las publicaciones hablan que a partir de los 2 o 3 años, con la adquisición del lenguaje, las niñas comienzan a referirse a sí mismos como soy una nena o soy un nene. Y estas expresiones se hacen cada vez más evidentes y se mantienen en el tiempo, en un sentido que si dejamos, sobre todo, que se expresen sin que haya condicionamientos. Entonces acá el papel del pediatra es transmitir a las familias que lo que realmente importa es escuchar la identidad sentida, respetarla y aceptarla, y permitir el libre desarrollo de la personalidad, evitando sentimientos de rechazo y ansiedad o aislamiento, por todas las comorbilidades que esto trae, como les mostré anteriormente, cuando hay un rechazo a la familia. La mejor garantía para una buena praxis es escuchar el relato en su libre expresión de lo que van experimentando y sintiendo en relación a su propia identidad sexual. Y algunas características frecuentes de los niños con diversidad sexual son que se refieren a él o a ella misma en un sentido claro y sostenido, como una niña o un niño, dicen soy un nene o soy una nena, en un sentido que no es concordante al sexo que les fue asignado al nacer. Le piden a los demás que se dirijan a él o ella en femenino o masculino, de manera no concordante con su sexo asignado, que tengan a veces pensado ya un nombre correspondiente al género sentido, que muestren un malestar en relación a sus genitales, o que más adelante, sobre todo en el inicio de la pubertad, aparezcan o se incrementen síntomas de malestar, ansiedad y tristeza en relación a los cambios que acontecen en el cuerpo. Entonces es muy importante la escucha y sobre todo nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Yo he escuchado relatos de madres, padres que realmente conmueven, ¿no? Y qué mal orientados a veces desde los equipos de salud. La otra vez escuchaba en una charla un papá que es un médico y donde
es papá de una niña trans, y donde le decían que el problema era que como él hacía muchas guardias, la niña no tenía una figura paterna, que por eso decía que era una nena. Y también escuché una mamá que es una mamá psicóloga, y donde como era separada, le decían que no le ponía límites, y que la niña, ella era mamá de un varón trans, ¿no? Y que el problema era que no le ponía límites y le dejaba hacer lo que quiera. Y también escuché en mi propio servicio de salud mental, donde a un adolescente la psicóloga le decía, vos no sabés nada, tu mamá y yo sabemos quién sos, ¿no? Entonces es muy importante esto de capacitarnos y de poder escuchar. Y realmente cuando uno va haciendo esta historia familiar y escuchando los relatos, muchas veces las manifestaciones son desde muy pequeñas, con llantos que no pueden contener, con trastornos en el sueño, con eczemas importantísimos, con broncoespasmos, y que cuando logran hacer la transición, siendo muy chiquitas, y cuando logran hacer su transición, todas estas sintomatologías relatadas por los padres desaparecieron. ¿Y a qué edad, no? ¿Cuán chiquitos son? Y esta fue una investigación que fue hecha en el año 2014 en el grupo de atención de personas transgénero de nuestro hospital de adultos, donde les preguntaron a qué edad se dieron cuenta. Y la mayoría, un 67%, relató que antes de los 5 años ya sabía que su identidad de género no era concordante con su sexo asignado al nacer. Y más del 80% antes de los 10 años. Entonces, volviendo a qué podemos ofrecer los endocrinólogos, dijimos que en la etapa puberal podemos ofrecer el bloqueo puberal para evitar la aparición de los caracteres sexuales no deseados. Y acá también quiero recalcar, no todas las chicas quieren un bloqueo, y algunos sienten y aceptan su cuerpo, es decir, no tenemos que decir, la otra vez recibí un niño que tiene 8 años y que en verdad tiene una pubertad precoz, y es un varón transgénero, pero que no desea hacer porque no le molesta el cambio corporal, ¿no? Entonces tenemos que escuchar esto, no es que sos transgénero, hay que bloquearte la pubertad. Solamente escuchar el requerimiento y el pedido del niño y ver cuánto le preocupan estos cambios o cuánto le afectan en su vida. A veces solamente con el cambio registral o con el cambio de la ropa o con el cambio del nombre es suficiente y no desean realizar ningún tratamiento hormonal. Entonces, pero si así lo desean, nosotros podemos ofrecer entonces el uso de análogos, que los endocrinólogos estamos muy acostumbrados porque lo veníamos usando desde hace más de 30 años para bloquear las pubertades precoces, y sabemos que los análogos lo que hacen es una desensibilización a nivel del receptor del gen RH, y de esta manera se bloquea o se suprimen las gonadotrofinas, se inhibe entonces la producción de esteroides sexuales y se evitan los cambios puberales. ¿Cuándo los podemos iniciar? Los podemos iniciar cuando se alcance un estadio de desarrollo sexual de Tanner 2, que en el sexo biológico femenino es el correspondiente a la aparición del botón mamario, y en el sexo biológico masculino se corresponde con un volumen testicular de mayor a 4 mililitros. ¿Cómo lo hacemos? A través del uso de análogos. Los que más familiarizados estamos a usar es la triptorelina de manera mensual, 3,75, o la trimestral, 11,25, y los beneficios serían que evita la aparición de los caracteres sexuales no acordes con la identidad de género, y el otro beneficio es que su acción es absolutamente reversible. ¿Y cuáles son las características sexuales indeseables? Para la pubertad femenina es el desarrollo de las mamas, el hábito corporal femenino, la estatura baja, y para la masculina la prominencia de la nuez de Adán, la voz grave, la configuración ósea masculina, la estatura alta y el patrón de vello masculino. Y acá podemos comparar dos niñas trans, una que realizó bloqueo puberal y otra que no, y como podemos ver la diferencia entre el desarrollo o no de la nuez de Adán. A la vez el bloqueo puberal puede prolongar la fase confirmatoria, dando al niño más tiempo para explorar opciones, vivir en el género sentido antes de tomar una decisión de proceder a tratamientos hormonales o cirugía, las cuales pueden ser de carácter irreversible, y al ser totalmente reversible, permite el desarrollo puberal completo en el sexo natal si se arrepintiera.
Actualmente también apareció este año, nosotros lo que tenemos disponible es la triptorelina, bueno, también el leuprolide, y ahora va a estar en el mercado una presentación de 6 meses, pero acá es un estudio que se realizó con la gente de Estados Unidos, del Boston Children, donde utilizaron en niñas transgénero implantes de histrelina y usaron el Vantas, es una presentación que es de 50 microgramos y que habitualmente se usa en adultos, y la Suprelin A es la que se usa de 65 microgramos, que es la presentación pediátrica. Y sobre un total de 66 pacientes, transmujeres y transvarones, de una edad media más o menos de 11.3 años, hicieron en la mitad prácticamente una o dos de las presentaciones, y lo que pudieron observar es que no hubo diferencias significativas. Ambas presentaciones lograron inhibición de gonadotrofinas e inhibición de esteroides sexuales sin unas diferencias significativas, por lo cual ambos implantes eran eficaces para suprimir la pubertad temprana o media en jóvenes transgénero. Ahora, también podemos utilizar los análogos en estadios postpuberales, ya sea para detener la menstruación en transvarones o para prevenir el vello facial en transmujeres. Sin embargo, a diferencia de un tratamiento iniciado en estadios tempranos, las características del sexo biológico, como el desarrollo mamario o la gravedad de voz y desarrollo de la mandíbula y frente en las niñas trans, ya no van a ser reversibles. Y en este estudio, que está publicado por la gente de Ámsterdam, evaluaron 116 adolescentes que habían recibido triptorelina de manera mensual, 49 transmujeres con una edad media de 13.6 años y 67 varones de 14.2 años, y vieron que lograron suprimir las gonadotrofinas y los esteroides sexuales, que los varones trans cesaron las menstruaciones, y las mujeres trans lograron al año un volumen testicular, una disminución del volumen testicular. ¿Cuáles son los efectos adversos de los análogos? Sabemos que son pocos. Generalmente puede haber sofoco, fatigas o alteraciones del humor. Puede haber cambios en la composición corporal, es decir, un aumento de la masa magra de la masa grasa con disminución de la masa magra, una menor talla final. Podrían provocar infertilidad si luego se asocian con un tratamiento hormonal cruzado, y en las niñas trans podría limitar la posibilidad de realizar una vaginoplastia por eversión del pene. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Lo que hacemos es un control clínico cada 3 a 6 meses de peso, talla, tensión arterial, efectos adversos, dosamos hormonas, hacemos control del metabolismo fosfocálcico y anualmente edad ósea y densitometría. Y lo que sí trabajamos es mucho sobre el estilo de vida, recomendando el ejercicio para lograr un buen impacto en la masa ósea magra, una dieta equilibrada con una buena ingesta de calcio, mantener los niveles adecuados de vitamina D y promulgar los hábitos de vida saludable. Y nosotros hemos trabajado y desarrollado un consentimiento informado para que consientan nuestros niños y asientan sus padres, donde les relatamos todo esto en un consentimiento informado. En la etapa postpuberal, lo que podemos ofrecer es el tratamiento hormonal cruzado, dijimos con esteroides sexuales, para lograr la aparición de los caracteres sexuales en el género sentido. ¿Cuándo? Bueno, importante individualizar. El consenso de la Endocrine Society proponía los 16 años, pero algunos centros consideran que podría ser a partir de los 14 años, y las últimas guías australianas se recomiendan sobre todo individualizar cada caso, teniendo en cuenta que el desarrollo cognitivo y emocional de una persona no va necesariamente ligado a la edad biológica. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en las transmujeres a través del uso de estrógenos, y de esta manera logramos el desarrollo mamario, el aumento del crecimiento de estirón puberal va a ser variable según qué edad ósea tenga esa niña, y se va a lograr la disposición femenina de la grasa corporal. En los varones trans usamos testosterona, que va a lograr el aumento del vello corporal, la distribución masculina, la aparición del vello facial, el aumento del clítoris. También aparece acné, aumenta la musculatura y se produce una distribución masculina de la misma, y también el estirón puberal va a estar un poco dado según la edad ósea, y también va a haber el cambio del tono de voz. Los controles también los hacemos cada 3 a 6 meses, viendo el peso, la talla, la presión arterial, la aparición de efectos adversos, y cada 6 meses, un año, en las transmujeres controlamos el hematocrito, la hemoglobina, el perfil lipídico, los niveles de testosterona y vitamina D, y en las
las transmujeres, la prolactina, el estradiol y también la vitamina D. Anualmente hacemos seda ósea si todavía estaba abierta, y si no, no, y sí controles de densitometría. Y el tratamiento con hormonas sexuales, dado que es un tratamiento parcialmente reversible, se recomienda iniciarlo e ir aumentando gradualmente la dosis, haciendo una inducción de la pubertad, como haríamos con un niño o una niña hipogonádica. Nosotros acá en la Argentina disponemos del 17-beta-estradiol, donde arrancamos con dosis más pequeñas y vamos aumentando la dosis cada 6 meses. Si se trata de una niña que es postpuberal, entonces podemos iniciar con 1 miligramo y ir aumentando a los 6 meses a 2 miligramos. Están descritos los usos de parches transdermales, que nosotros no tenemos acceso acá en la Argentina, y la inducción de la pubertad masculina, que la hacemos con enantato de testosterona, que también vamos aumentando la dosis gradualmente cada 6 meses. ¿Y cuáles son los efectos esperados? Bueno, sobre todo con las hormonas femeninas, empiezan a aparecer entre los 3 y 6 meses, ¿sí? Y la mayoría de los efectos se logran entre el año y los 2 años de iniciado el tratamiento feminizante. Y acá podemos ver, por ejemplo, en un trabajo sobre 28 trans mujeres de una edad media de 16 años, cómo se logró un desarrollo de Tanner de mamas 3, 4 a los 2 años, y a los 3 años ya estaban en mama 5. Y en cuanto al efecto y tiempo esperado de las hormonas masculinizantes, ya entre los 3 y 6 meses también empiezan a aparecer, primero aparece el acné, después empieza a aparecer el engrosamiento de la voz, y entre los 2 y 3 años se logran los máximos efectos. Y acá podemos ver también en este trabajo sobre 62 varones trans de una edad media de 17 años, como ya al año todos tenían voz grave, ¿sí? Pero que a partir de los 3 meses se pudieron objetivar los cambios de la voz, lo mismo con los cambios de vello facial, ¿sí? Como ya al año todos tenían de un moderado avanzado crecimiento facial del vello facial. Y en cuanto a los cambios de la composición corporal, lo que se vio es que no hubo realmente cambios en el índice el índice de masa corporal, pero sí lo que se vio, las líneas continuas son las niñas trans, el gris claro son los trans varones y el negro son las trans mujeres, y las líneas punteadas es la comparación con los cisgéneros. Y lo que vemos es que cuando inician el análogo hay un aumento de la masa corporal, tanto la masa grasa, tanto de las niñas como de los niños, y que luego de iniciado el tratamiento hormonal cruzado, esta grasa sigue aumentando en las mujeres trans, equiparándose a las cis, y que sí baja en los varones trans, aunque no logra equipararse a los varones cis. ¿Y qué pasa con la masa muscular? También se ve que en un inicio caen, y que luego aumentan o disminuyen, en el caso asemejándose a los cis. Y algo que nos preocupa mucho a los pediatras, y que cuando hace 2 años, un poquito largos, yo había dado una charla y me preguntaban sobre la salud ósea, y la verdad es que no se sabía nada sobre la salud ósea, y recién ahora empiezan a aparecer los primeros trabajos. Este es un trabajo realizado presentado en el 2019 de la Corte del Reino Unido, donde hablan de los efectos de los análogos sobre la densidad mineral ósea en jóvenes transgénero, y es un estudio retrospectivo del año 2011 al 2016, donde tienen un N de 70 transgénero entre 12 y 14 años, a los que le realizan seguimiento de 1 año, y 31 de ellos durante 2 años. Y lo que pudieron evidenciar es que los varones trans al inicio presentaban una menor DMO que las mujeres trans, que luego de 1 año cae el Z-score, pero que no cae la densidad total, y que este es otro artículo que fue publicado el año pasado, y este es de la cohorte holandesa, donde ellos hacen un estudio prospectivo observacional con 51 trans mujeres y 70 trans varones que recibieron análogo, y 36 trans mujeres y 42 trans varones que luego realizaron tratamiento hormonal cruzado. Y estos estaban estudiados entonces en tiempos puberales tempranos y tardíos. Y lo que ven es que hubo una caída en el Z durante el uso de análogo,
pero que aumentó cuando iniciaron el tratamiento hormonal cruzado, y que esta Z era más bajo en las mujeres trans y en cambio en los varones trans era normal. Y estos son estudios hechos en adultos donde vemos cuando comparan a la mujer trans con el hombre cis, se vio que ya tenían, son 25 mujeres machadas con 25 hombres cis, ¿no? Entre 24 y 46 años, y previo a haber realizado ninguna intervención, ya las mujeres trans mostraban una densidad mineral ósea menor. Y lo que vieron eran que tenían menores niveles de vitamina D, menor fuerza muscular, menor porcentaje de masa magra también. Y una de las conclusiones es, esto hablando antes de que hicieran cualquier tratamiento hormonal, ¿no? Y una de las posibilidades o hipótesis que se plantea es que las mujeres trans podría ser por aislamiento social, pero que también hacen menos actividad física justamente para evitar ganar musculatura. Y el otro tema que siempre nos preocupa es, bueno, la fertilidad, y las guías dicen que antes de comenzar el tratamiento con hormonas sexuales, los efectos sobre la fertilidad y las opciones de preservación deben ser discutidas. Y lo que se vio en este estudio, también publicado en el año 2019, que muchos adolescentes y adultos jóvenes desean tener algún IG en algún momento de sus vidas, pero sin embargo hay una baja aceptación de preservación entre los adolescentes, que es de solamente un 0 a un 34%. Y las barreras que se plantean es que probablemente no hubieran recibido asesoramiento, pero sobre todo la necesidad de suspender o retrasar el tratamiento. Nosotros lo que vemos es que generalmente cuando uno lo propone, no quieren, porque no quieren suspender o retrasar su tratamiento, o dada la invasividad y el impacto psicológico que pueden ocasionar los procedimientos de preservación, además de los altos costos. Entonces también antes de iniciar las intervenciones con la terapia hormonal cruzada, nosotros firmamos un consentimiento, y este es un camino que nosotros hemos iniciado y que todavía no sabemos hacia dónde nos conduce, y un poquito mostrarle nuestra experiencia ya sí de los que desearon o consultaron endocrinología, que en total fueron 32 usuarios, de los cuales 26 son trans varones, 1 no binaria y 5 trans mujeres. De los trans varones, 4 hicieron análogo, 3 hicieron análogo más testo, 1 inició directamente testosterona, por supuesto que dependían de las edades en que consultaban. 2 tuvimos que hicieron análogo, luego testosterona y por último cirugía, y algunos cirugía y testosterona. Tenemos todavía 13 sin tratamiento, ya sea porque están en trámite, en evaluación, o 5 discontinuaron el seguimiento. Y de las chicas, 1 hizo análogo, 2 hicieron análogos y estradiol, y hay otras que directamente por su edad arrancaron con terapia de estradiol. Y como reflexión final, decir que el abordaje de la diversidad sexual durante la infancia y adolescencia requiere una mirada integral y en trabajo con equipo interdisciplinario, incluyendo también la articulación con los ámbitos del entorno, ¿sí? La familia, la escuela, los colectivos. Es fundamental despatologizar la mirada de las infancias y adolescencias trans, entendiendo el reconocimiento de la identidad de género y el acceso a la salud como un derecho humano que no depende de categorías diagnósticas. Para poder dar respuestas del sistema de salud se requiere la formación en la temática y revisar los modelos de atención. Los tratamientos de supresión puberal, hormonización o la cirugía de modificación corporal son solo algunas de las opciones en el proceso de la construcción identitaria y no una indicación desde el sistema de salud. Cuando sean solicitados, debemos garantizar el acceso a los mismos, brindando información respecto a sus efectos, sus posibles complicaciones y secuelas a corto y largo plazo, incluidas las que pudieran tener sobre la capacidad reproductiva. Todavía nos quedan muchas incertidumbres para las cuales todavía no tenemos respuesta, y esto no excluye a que debemos implicarnos e intentar de garantizar el mejor acompañamiento posible a quienes nos soliciten. Y acá es una pequeña viñeta de evoluciones que tenemos. Este es un chat que tuve con una mamá de una de las chicas trans que estamos atendiendo, y pone, estamos súper feliz con el tratamiento, nos atendieron de maravillas en el hospital de día, no le dolió nada. Y pone, la verdad es impagable todo lo que hacen, el amor y la seguridad que brindan a los pacientes. Como familia nos sentimos muy felices de estar en sus manos. No imaginan cuán importantes son para nosotros, para las familias, para las chicas. Ellos sufren, pero ven en ustedes una luz, una esperanza, y les cambia la vida.
Y esta es una encuesta, esta es una mamá y esta es una niña, que es una encuesta anónima que hacen después de haber sido atendidos en el hospital de día, y dice: agradezco que sean tan buenos y ojalá algún día pueda devolverles todo lo que hacen por mí, ayudarme. Cuando salgo de acá me voy feliz. Y bueno, estas devoluciones nos hacen pensar que estamos por un buen camino, y agradezco a todo nuestro equipo de adolescencia, salud mental, mis compañeros de endocrinología, las trabajadoras sociales, los pediatras, enfermeras y administrativos del hospital de día. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Vero. Excelente la charla. Ahora te vamos a hacer algunas preguntas y demás. ¿Se escuchan? Sí. Bien. Sí. Hola Verónica, Mariano Garavito, endocrinólogo de adultos, formo parte del equipo de diversidad del hospital. Te quería preguntar, además de felicitarte primero por la charla, ¿cómo se manejan en la transición, digamos, en la transición entre la niñez y la adultez con los pacientes, y, digamos, qué edades manejan para decir, bueno, determinados pacientes van para endopediatría o para adultos, si tienen algún consultorio especial de transición, y, bueno, ¿cómo manejan eso? Bueno, gracias Mariano por la pregunta. Como ustedes saben, el Hospital Durán fue el primer hospital en tener el grupo, el GAPET, el Grupo de Atención a Personas Transgénero, antes de que existiera la ley de identidad, y ya tiene más de 1000 personas en tratamiento y seguimiento. Con lo cual, el inicio, cuando empezaron a llegar los primeros chiques, no había un lugar y no había alguna atención, y como primero llegaban, como yo les mostré, pospuberales tardíos, era como que iban directamente a adultos. Y yo lo que quise mostrarles es la diferencia que hay en el abordaje que hacemos los pediatras acerca de la mirada integral que tenemos. Al ser mi hospital, como ustedes, un hospital general, no tenemos un límite de decir, bueno, sí o sí, por ejemplo, en el hospital Casa Cuna, que tiene una casuística importante como la nuestra, bueno, no pueden seguir atendiendo después de determinada edad. Nosotros no nos pasa eso, y así todo, me cuesta todavía que entiendan de que hasta los 18 años, seguro, lo tenemos que ver los endocrinólogos infantiles, por esta mirada, por esta llegada que hacemos acerca de problemáticas escolares, problemáticas familiares. El adulto ya viene más armado. Entonces, nosotros sí o sí, hasta los 18, lo vemos el equipo de pediatría. Nuestro ingreso al dispositivo es a través del servicio de adolescencia, es decir, llegan de diferentes lados, porque a lo mejor vienen a ver al doctor Helien o vienen a verme primero a mí. Sin embargo, lo que hacemos es centralizamos que la primer consulta esté hecha por el servicio de adolescencia, justamente porque no solo tenemos que abarcar la mirada del endocrinólogo en cuanto a la hormonización, tenemos que hacer prevención de las relaciones sexuales protegidas, de que estén vacunados contra el HPV, del consumo de drogas y de alcohol, que es mucho más importante, de las autolesiones. Entonces, nosotros sí o sí trabajamos hasta los 18 años, los mayores de 18 años pasan con el adulto, pero los que están en seguimiento con nosotros y tienen más de 18 años, lo vamos acompañando y viendo. Por ejemplo, este año uno de nuestros varones trans hizo su masculinización de tórax. Y tiene 19 años, pero lo seguimos desde los 15, y la internación se hizo en pediatría, porque él se sentía más cómodo en pediatría, acompañado por sus padres. Entonces, hasta los 18 años seguro lo vemos nosotros, y la transición la vamos haciendo en la medida que veamos cómo se siente y cómo está acompañado, y ahí sí la hacemos con el sector de adultos.
pero no tenemos como una edad, sino que es más una cuestión psicosocial para ver si están o no preparados, porque sí, la mirada del endocrinólogo adulto quizás lo deja un poco más librado a solos, y nosotros somos más maternales o paternales en el seguimiento. Entonces, ya te digo, no tenemos una edad específica. Sí, los mayores van directamente con los adultos, los menores de 18 los vemos nosotros, y cuando están en seguimiento con nosotros vamos trabajando, individualizando la transición. Muchas gracias. Nada, nada, Mariano. Hola, Verónica, yo soy Gaby Rojas. Ah, hola, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo te quería preguntar acerca del tratamiento de hormonización, más específicamente. En el caso del transvarón, bueno, lo empiezan con el nantato de testosterona hasta que llegan a la dosis de adultos, ¿no? Y después, ¿tienen experiencia con un decanoato? Sí, Una vez que alcanzaron. Sí. Sí. Yo ya, por esto que decía que algunos ya tienen más de 18 años y ya llevan un tiempo con testosterona, les estoy haciendo el switch a Nevido. Lo que hacemos es, cuando iniciamos Nevido, y bueno, esto lo sabe muy bien la gente de adultos, damos si bien el Nevido se da cada 12 semanas, cuando inicia Nevido le damos a las 6 semanas un refuerzo, y después sí a los 12. Tuve la experiencia de un varón que había recibido análogo, luego hicimos la inducción puberal, era un chico puber tardío, que habremos arrancado a los 15 años o casi 16 con análogo, y luego empezó con la testo, suspendimos el análogo cuando ya alcanzó niveles de testosterona para varón cis, y ya después de los 18 hicimos el switch. Y a pesar de que ya hacía casi 2 años y medio que no tenía menstruación, al no haberle hecho a las 6 semanas, tuvo un sangrado que fue sumamente traumático para él, porque hacía años que no menstruaba. Así que a partir de esa experiencia personal, más la experiencia de que adultos hace eso, cuando arranco con Nevido, a las 6 semanas hacemos otra dosis, y después sí, a partir de esa segunda dosis, cada 12 semanas. Claro, y ahí ya le había suspendido el análogo. Sí. Claro. Generalmente ya cuando llegamos a dosis de testo de 250 no necesitan el análogo. No necesitan el análogo porque se inhibe totalmente. Diferente es la experiencia con las chicas, ¿sí? En la transmujer, si suspendes el análogo, generalmente, aún habiendo alcanzado dosis plenas de 17 beta-estradiol, hay que agregar cipropterona, algún antiandrógeno. Si las mantienes con análogo, no, pero si no, sí. Y ustedes en el caso en este último, ¿no? Que le inhibiste con análogo y después para pasarla a cipropterona, ¿eso lo hacen cuando ya alcanzó la dosis también máxima? Sí, todo es muy artesanal, sobre todo qué deseo que siente la persona, porque hay mujeres trans que desean mantener erección, entonces esto va a depender un poco, y otras que realmente no quieren y se sienten muy mal con sus genitales. Entonces vemos siempre de manejarnos con niveles de estradiol de alrededor de 100, es decir, no superar, que no tengan altos niveles de estradiol, porque sabemos que esto sí puede provocar efectos adversos. Tuvimos, no nosotros por suerte, sino el de adulto, pero era una chica muy jovencita, creo que debería tener 19, 20 años, que tomaba una caja de pastillas anticonceptivas diarias. Y tuvo un prolactinoma. Entonces, ahí sí tratamos entonces de manejarlo, pero tampoco arrancamos con las dosis a veces propuestas por las guías que hablan de 50, arrancamos con pequeñas dosis, de repente un cuarto de comprimido 2 o 3 veces por semana. Y vamos viendo que maneje niveles esperables de mujer cis de estradiol, y que se sienta que conforme y no molesto con el vello facial o con las erecciones. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver, me parece que hay algo abajo. Acá Cintia está haciendo por el chat una pregunta.
que dice Vero, un varón trans de 16 años lleva 5 meses de tratamiento con testo, quiere hacerse la mastectomía. Bueno, hola, primero no decimos mastectomía, ¿sí? Decimos masculinización del tórax, y esto es importante, no solo por la palabra en sí, sino porque es una cirugía diferente, ¿sí? Cuando uno masculiniza, la cirujana plástica masculiniza un tórax, lo hace reubicando también los pezones y llevándolos de una manera más masculina, por eso también es muy importante que el cirujano plástico tenga experiencia en masculinizar tórax. Y la realidad es que nosotros hemos tenido niños que hicieron la masculinización del tórax previo a cualquier conducta o tratamiento hormonal. Las mamas es a veces hasta más que la menstruación lo que les molesta, porque las mamas realmente es lo que no les permite usar una malla, ir a una pileta. Muchos tienen como comorbilidad sobrepeso o obesidad porque no hacen actividad física, porque se nota que tienen mamas cuando hacen actividad física o bueno, un gimnasio. Entonces, a diferencia de las niñas que querían la fiesta de 15, nuestros varones trans quieren llegar a los 16 años para ser adultos y poder masculinizar, adultos para nuestra ley, y masculinizarse el tórax. Así que he tenido casos de que se masculinizaron el tórax y de repente 2 o 3 años después hicieron terapia hormonal. Y hay algunos que solamente, la otra vez estuve junto con el doctor Nagelberg, que es el que hace adultos, venía un muchachito que ya debería tener 24 o 25 años, y lo único que quería era masculinizar el tórax, no quería terapia de intervención hormonal. No vi ninguna otra pregunta más. ¿Y pacientes que te hayan solicitado gonadectomía? No. Esto de la gonadectomía es muy de otros países donde patologizan la situación de diversidad de género y obligan a la gonadectomía. Después de tantos años de análogos, es como que tienen que gonadectomizarlo. En general, lo que vemos nosotros, ¿no? Todo es basado en experiencia. Vemos, como habrán visto, muchísimos más varones trans que chicas trans, y los varones trans lo que piden es querer masculinizarse el tórax, pero hasta ahora no tuvimos ninguno que quisiera hacer una readecuación genital, y en cambio las chicas trans sí dicen que a futuro quieren hacer una readecuación genital. Así que las chicas trans, es decir, todavía no tuvimos ninguna, pero bueno, las que tenemos rondan alrededor de los 16, 17 años, y bueno, y saben que para hacer algún tipo de readecuación genital femenina les pide que por lo menos tengan más de un año de tratamiento hormonal. Así que todavía nosotras no, pero sí, la gente de adultos tiene muchos que la han realizado. Tengo una pregunta. Soy Mauro, también del equipo de diversidad. Es con respecto a los pacientes no binarios, que se inhibe la pubertad. Si vos en tu experiencia, ¿cómo lo manejaste? O sea, ¿hasta qué edad continuaste la inhibición de la pubertad en estos chiques? Y después, ¿cómo continuar? ¿Con qué tipo de hormonización o no? De los no binarios que tuvimos, de los 7 no binarios que consultaron al equipo, solamente una se presentó en endocrinología, y cuando le planteamos las diferentes posibilidades terapéuticas decidió no hacer ningún proceso de hormonización. Era un chique ya pospuberal, y no quiso ni análogos. En algún momento decía que a lo mejor quería, porque algunas personas buscan, por ejemplo, una ligera masculinización. Entonces, a veces hacen pequeñas dosis de testo para lograr algún tipo de virilización, pero no nos ha pasado a nosotros en el equipo de pediatría. Ya digo, la única que consultó, se asesoró y después desistió de realizar ninguna terapia hormonal. Dijo que se asumía como no binaria, y que bueno, con su solo cambio de nombre y cambio de ropa y corte de pelo se sentía bien, y no solicitó terapia hormonal. Gracias.
Pero bueno, sí importante, por ejemplo, para contarles de ese chique no binaria que, por ejemplo, tuvo un embarazo no deseado, y hubo que hacer, acompañada por el equipo y por las trabajadoras sociales, una IVE. Entonces, por esto insistimos tanto en el acompañamiento de los pediatras, ¿no? El asesoramiento de los métodos anticonceptivos, no pensar que porque es un varón trans no necesariamente no va a tener relaciones vaginales y con penetración. También asumir todo lo que sea preventivo, por esto de que la mayoría no hace gonadectomías o porque no hacen readecuación genitales, ya ir desde chiques entrenándolos a que van a tener que hacer la prevención y detección de cánceres, tanto las mujeres trans como los varones cis, de prevención de cáncer de cuello por HPV, tener la vacunación al día, en las chicas trans los controles si no se operaron de próstata y de mama, como hacer todo lo que sea prevención de cáncer y la prevención de todo lo que sea consumo. Nosotros vemos muchos consumen drogas de todo tipo y también lo que es toda la salud de acompañamiento. Hay mucha autoagresión, mucha ideación suicida, entonces también muy importante el acompañamiento del equipo de salud mental, que lamentablemente a nosotros lo que nos faltan es recursos humanos, porque toda esta experiencia que ustedes vieron no es que decidimos formar un equipo, creo que nos pasó como les pasa a ustedes. La demanda está y hay que dar una respuesta a la demanda, y bueno, y nosotros lo hemos tomada y arrancado y trabajado en esta temática, pero sin que se hayan dispuesto de los recursos de gente para poder trabajar. Entonces tenemos, por ejemplo, no podemos dar tratamiento psicológico a aquellos que le necesitan porque no tenemos gente. Hacemos un acompañamiento, pero no hacemos tratamiento. Una pregunta, no sé si la ves, Vero, si recomendás Sí. antes de la masculinización de tórax hacer ecomamaria. No, en general no. No hacemos, y tampoco he visto que la pida la cirujana plástica nuestra. Sí, lo que hacemos siempre es el control con ecografías ginecológicas transabdominales, sí. Y bueno, también hemos hecho una sensibilización y capacitación de los ginecólogos para que atiendan varones trans, ¿no? Que no fue tampoco sencillo lograr. Entonces ya sabemos quién es trans friendly y le decimos pida con la doctora fulanita de tal. Una preguntita, Vero, en cuanto a el paciente que consulta ya en un estadio de Tanner 4 o 5, a veces uno, digamos, tiene como la idea como pediatra de tener sus tiempos, por ejemplo, la dosis de testosterona, de tomarse 6 meses para pasar de una dosis a otra y demás. En estos casos vos por ahí haces un tiempo menor en cuanto a pasaje de aumento de dosis, más que nada cuando demanda mucho el paciente, ese sería uno, y si tenés alguna experiencia en el uso de gel. Bueno, con respecto a lo primero, cuando ya son pospuberales tardíos, yo arranco con dosis más alta, como arranco con 125 a 150 de testosterona, arranco y en 6 meses la subo. A veces, como esto que les decía que es artesanal, tenemos algunos niños que tenían comorbilidades psiquiátricas y de repente con agresividad y demás, entonces lo vamos manejando un poco con cuidado, a ver qué cambios se van dando en el carácter y demás, pero al contrario, lo que hemos visto es que estas agresividades estaban más dadas por una no aceptación que por darle la hormona que necesita, pero a veces nos resulta difícil con los psiquiatras donde no quieren que los hormonicemos, entonces algunos que son pospuberales, pero que a lo mejor han hecho recientemente su salida y su transición, iniciamos análogos, y con los análogos están contentos y también le damos un tiempo a la familia, pero a los que piden
iniciar, porque ya tienen más de 16 o andan cerca con testosterona, y ya tienen esa edad, lo que hago es, que es lo que dicen las guías, ¿no? Arrancar con una dosis más alta. Arrancamos con 125, 150 de testovirón. Con el testogel, tuve un paciente que quería, nosotros lo damos entre las opciones. Nos resulta, quizás por la mirada pediátrica, más fácil arrancar, primero porque es con lo que nos sentimos cómodos, lo que nos estamos acostumbrados con el testovirón, porque es más fácil dosificar, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que arrancar con dosis más bajas. Sé de otros equipos, que son equipos de adultos, pero que también ven niños, que de repente le dan un cuarto de sobre de gel. Y es muy difícil, ¿sí? Le ponen que la reglita y cosas, pero la verdad que uno que maneja a los adolescentes y que el adolescente quiere todo ya, de estar seguros de que se va a poner un cuarto de gel, es medio difícil. Yo en uno que ya era un chico más grande, de 16 años, y que él pidió la presentación en gel, pero hay que ver también, darle todos los lineamientos acerca de los lavados de manos y demás. Nos pasó ahora, que es el primero que nos pasa, con un chico que está en un hogar, y que iniciamos directamente con Nevido porque el programa no nos está dando testovirón y no tiene obra social, y entonces tenía que estar bajo programa, porque nos planteamos darle testogel, pero viviendo en un hogar con otros niños, nos parecía un poco peligroso iniciarla si no nos asegurábamos los cuidados y la higiene que requiere el testogel. Pero sí, tuve un paciente con testogel, la mayoría están con testovirón. Y después, como les contaba, cuando ya están después de los 18, los pasamos a Nevido. Y dice, hay una pregunta de Franco López que pregunta si inician a los 14 por la media de la pubertad habitual. Como vieron, la media de nuestra edad de consulta en adolescencia es de 15, y generalmente en endocrina llegan alrededor de los 16. Entonces yo no he tenido que iniciar. Sé que Verónica Figueroa en el Casa Cuna ha iniciado antes de los 16 un tratamiento hormonal cruzado. En mi caso no, todos arrancaron después de los 16. Sí tenemos ya dos pequeñas que arrancaron con análogo, uno a los 9 y otro acaba de empezar, que tiene 8 años y pico, creo que es una pubertad temprana, casi precoz, que iniciaron análogos tan tempranamente. Pero con tratamiento hormonal cruzado antes de los 16 no tenemos, pero porque tampoco llegaron. Bueno, Verónica, muchísimas gracias, excelente la charla, gracias también a todos los participantes, así que bueno, nos mantenemos en contacto y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, como siempre, un gusto.